La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta noche de 15 de marzo del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles de antemano la compañía que nos dan a las transmisiones, por supuesto, y gracias por estar constante dentro de las transmisiones, gracias a todos los que se integran a las sesiones, que nos acompañan. Y como ya todos saben, las transmisiones es en los días martes con el maestro Alejandro Gutiérrez, punto de las 9:30, los miércoles con un servidor, al punto de las 7, y los viernes con el maestro Roberto Gutiérrez, como titular de las transmisiones, que también nos va a acompañar en un momento, está ocupándose de algunas actividades. Sin embargo, bueno, las transmisiones son estos días, martes 9:30, 7 miércoles en punto de las 7 y los viernes en punto de las 9:30 de la noche. Gracias a todos por estar nuevamente. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que es donde se brindan tratamientos de recuperación precisamente a pacientes con conductas compulsivas, problemáticas con adicciones, alcoholismo y drogadicción, en donde también se brindan terapias externas, sesiones psicológicas, individuales, familiares, de pareja, y bueno, aquí estamos constantemente preparándonos justamente para brindar un servicio de calidad para todos ustedes. Y aprovecho también para hacer la invitación a la experiencia del Grupo Samadhi, que ya está próxima este viernes 22 de marzo. La junta de inducción primera fue el lunes 11, la siguiente fue el día de antier, el miércoles 13, y las tres últimas juntas de preparación son lunes 18, miércoles 20 y jueves 21, para ya salir como ya decía, el viernes 22. Entonces, quien se decida integrar, considérese bienvenido, por supuesto. Y bueno, vamos a continuar. Recordarles también que el comentar, reaccionar y compartir ha hecho que esto siga creciendo. Se agradece el apoyo que han brindado al canal, a Radio Humanismo 4 y 5, la confianza que nos tienen en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia para trabajar con sus familiares. Sabemos que realmente no es una decisión sencilla el llevar a un paciente con conductas adictivas a atenderse. Sin embargo, justamente es parte de lo necesario para poder obtener una mejor calidad de vida, una calidad de vida diferente a lo que desafortunadamente algunas familias, me atrevo a decir, ya se han acostumbrado, que es al convivir con un paciente con adicciones. Es decir, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, reitero mi punto de vista, lo toman como una etapa, como una faceta, como parte de su personalidad, la personalidad del adicto, y es condicionarse a vivir una vida bastante complicada, bastante difícil, y la realidad es que nadie tiene la obligación de estar en una situación como esa. En la medida de lo posible, hacer lo necesario, que sería el permitirle a especialistas que se encarguen justo de una intervención así, sería lo conveniente. Y bueno, esa es parte del trabajo que aquí realizamos en las instalaciones de la Clínica Humanista, reitero, de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Vamos a continuar. La semana pasada se inició tema, se habló de lo que es la inteligencia resiliente. Vamos a continuar. Creo que no se me está pasando ningún anuncio, salvo, no es cierto, sí, lo que es el material de Staudis. Sí, material en memorias USB. Antes eran discos, todavía tenemos los discos para quien todavía decida hacerlo de esa forma, pero ya nos estamos cambiando un poco más hacia el aspecto digital, que en este caso son una memoria con 5 discos cada memoria, y temas como autoestima, codependencia, personalidad adicta, proceso de duelo, límites, reglas y límites personales, los cuales son sumamente necesarios precisamente para poder
comprender la problemática que acontece en algunas familias para poner orden, que eso es lo que se pretende. Y bueno, está el material para quien decide integrarse, además de, como ya se ha venido mencionando, las terapias familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, y que se les invita por supuesto a integrarse, quien así lo decida. Son los sábados de 1 a 3 de la tarde, son impartidas generalmente por el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, director de la clínica. Y pues bueno, esos son los anuncios de manera general. Sería un gusto que nos acompañaran en estas transmisiones, en las sesiones del Grupo Samadhi, que por cierto sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, 8:40 de la noche, con el maestro Roberto Gutiérrez y el maestro Alejandro Gutiérrez, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. Y pues bueno, ese es parte del contenido, el trabajo que se pretende hacer. Estamos concluyendo, me incluyo como parte del grupo, concluyendo el curso que es el de la TAC, la terapia de aceptación y compromiso, que como ya muchos saben, o ya la mayoría de las transmisiones sabe, se ha mencionado, pretende justamente potenciar las habilidades humanas y mejorar la calidad de quien practica este modelo de terapia, de tratamiento. No es sencillo, por supuesto, tiene sus complicaciones en lo personal. Sin embargo, estoy totalmente convencido de que vale la pena permitirse y darse la oportunidad de entrarse en un proceso terapéutico. La realidad es que, reiterando que las circunstancias pueden a veces no ser las más agradables en cuestión de los rocazos que llegan a caer, ya aplicándolos y viendo los resultados, puedo, reitero, garantizar que vale el esfuerzo que se realiza. Entonces, ahorita mencionándolo, por ejemplo, con respecto al tema que nos acontece hoy, que es el de, reitero, inteligencia resiliente, justo se mencionaba, haciendo una pequeña mención de lo que se tocó la vez pasada, es que justamente la inteligencia resiliente tiene que ver con la capacidad que se tiene más bien que se genera para adaptarse, sobreponerse y prosperar ante situaciones difíciles que pueden acontecer en la vida misma. Algo que en algunas ocasiones, transmisiones con el maestro Alejandro se ha mencionado, él ha referido en distintas sesiones, es que hay una condición diferente entre lo que es vivir con dolor y vivir con o en el sufrimiento, ya que el dolor es una circunstancia inevitable, parte de la vida misma, que viene como consecuencia de eventos que podemos experimentar como desagradables. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, lo que pudiera ser posponer o tener que postergar algún proyecto, algún plan. La frustración suele generar también este dolor psicológico. Y dentro de lo que es la inteligencia resiliente no se pretende negar lo que sentimos ante esas circunstancias, sino aprender a adaptar esa emoción a lo que sería una funcionalidad, es decir, incluso tomar como un impulso o como un impulso de energía que promovido por las emociones nos favorezcan para poder llegar a alcanzar los objetivos que nos planteemos. Entonces, la realidad es que, reitero, es un proceso generalmente, ¿cómo decirlo?, al que en la mayoría de las ocasiones pues es complicado entrar, mucho más o cuanto más cuando no hay una preparación por parte de quienes acompañan en este tipo de procesos. Sin embargo, la inteligencia lo que pretende es que la inteligencia resiliente lo que pretende es que la persona logre generar justo esas habilidades que en algún momento pueden ser de entrada, por ejemplo la cuestión del autoconocimiento, una referencia hacia el autoanálisis personal y constante para poder identificar aquellos factores que nos están generando complicaciones. Y una cosa, por ejemplo, puede ser que las circunstancias de la vida puedan ser dolorosas, otra diferente, el que constantemente puedan ser de esta forma. Por ejemplo, ya lo mencionaba hace un momento, el dolor va a formar parte de la vida misma. Sin embargo, el sufrimiento, y a diferencia del dolor, lo que se refiere es muchas veces a que la persona persiste dentro del dolor, haciéndolo parte de sus propias circunstancias, incluso llegando a una condición que también se menciona en otras transmisiones, que es la desesperanza aprendida. Cuando la persona se encuentra desesperanzada,
entre otras cosas y como característica, me atrevo a decir que se convence a sí misma de que no importando qué haga, las circunstancias no van a cambiar y desde un punto de vista personal, la realidad o una forma de percibir la realidad es que esto no es así. Siempre, decía el doctor Víctor Frank, siempre está la opción de elegir el cómo queremos afrontar dichas circunstancias. Habemos quienes lo hacemos a través, por ejemplo, de evadir, ya sea consciente o inconscientemente, inconsciente como mecanismo de defensa y consciente con toda la intención de no querer confrontar ciertas circunstancias. Sin embargo, lo que se logra a largo plazo o a corto, mediano o largo plazo es lo que ya también se mencionaba como el efecto bola de nieve. Lo que comienza siendo un conflicto relativamente pequeño, relativamente insignificante, termina por convertirse en un problema cada vez más grande que a la persona que la vive, parece generar una condición de indefensión, lo cual en la mayoría de las ocasiones es algo a lo que la persona le va dando normalidad y no tendría o no es obligatorio que la postura de esta persona en cuestión tenga que ser esta. Al final del día, reitero, a una ocasión el maestro Alejandro en una de las transmisiones, algo que mencionaba es que ahorita, por ejemplo, que está abordando el tema de las 3 marcas existenciales provenientes de la filosofía budista indotibetana, nos está compartiendo su punto de vista al respecto. Ha hablado ya de la impermanencia, que entre otras cosas nos dice que nada es constante. Todo lo que empieza acaba, todo lo que inicia termina, todo lo que crece perece, y así con absolutamente todo. Y en una cuestión emocional o de circunstancias, por ejemplo, también aplica. Yo me he atrevido, por ejemplo, a comentarlo de esta forma. Hay una buena noticia y una mala noticia, según como se le quiera ver, en el hecho de que las emociones sean temporales. Como ya todos sabemos, las emociones tienen un génesis o un origen y tienen un punto álgido en el que se presentan o manifiestan y terminan por concluir, o más bien terminan en una situación de acción, por decirlo de alguna forma. Está el estímulo, que es el que propicia la emoción. La emoción tiene una temporalidad que, a diferencia de los sentimientos, las emociones suelen ser de alta intensidad y una corta duración. En cuestión de lo que son los sentimientos, tienen que tener una intensidad un poco más baja y una durabilidad más amplia. Sin embargo, siendo emoción o sentimiento, va a terminar. Digo que es una buena y una mala noticia según como se le quiera ver, porque esto a mí me deja ver, por ejemplo, que las emociones agradables, esa sería la mala noticia, van a pasar. No importa cuán enamorado esté, cuán ilusionado, cuán eufórico, cuán feliz, cuán alegre, etcétera, me encuentre, esa emoción tarde o temprano va a terminar. Y la parte o noticia agradable es que las emociones desagradables también van a terminar. Es decir, no importa cuán triste, enojado, frustrado, impotente me perciba o sienta que son las circunstancias, también tarde o temprano van a terminar. Yo esto lo veo como una buena noticia al final del día, ya que a lo que me invita en lo personal es a permitirme disfrutar de las emociones tal y cual vienen, independientemente de si sea enojo, sea tristeza, sea alegría, euforia, frustración, incomodidad. Tiene una intención, y ya lo ha mencionado, por ejemplo, el maestro Roberto, nos ha invitado a observar o analizar que las emociones son indicadores, nos dan referencia o indican del cómo está nuestra relación con el mundo. Y de esto yo puedo tomar partido, puedo tomar provecho, asumiendo que en el momento en el que experiencio una emoción desagradable, que reitero, yo no estoy a favor de referir a las emociones como positivas o negativas, más bien, o mejor dicho, me agrada más percibirlas como agradables o desagradables, e incluso adaptativas o desadaptativas, que también es una condición dentro de las emociones que se puede generar. La felicidad puede ser una emoción adaptativa siempre y cuando concuerde o sea congruente con el entorno en el que se está desarrollando esa emoción. Un ejemplo a lo mejor burdo será el de una persona que en las fiestas está triste y en los funerales está feliz o carcajeándose, vaya. La emoción realmente no es que sea negativa o que sea mala, sin embargo el lugar en el que se está pretendiendo expresar probablemente no esté siendo el lugar con mejor adaptado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esta es una referencia en general.
Dentro de la cuestión de la inteligencia resiliente, algo que se va a desarrollar durante el transcurso del tema, va a ser justo el que para poder, factores que permiten que la persona sea resiliente en ese sentido, o que desarrolle esta habilidad, esa inteligencia, es que genera además habilidades de afrontamiento, que básicamente consiste en el desarrollo de estrategias para afrontar la adversidad y el estrés, consecuencia de los entornos de la vida misma. Es decir, por ejemplo, mencionaba hace un momento la evasión. Hay personas que cuando ven que una discusión se está aproximando, que una discusión se está generando, tienden a decir, habla con la mano, o yo me retiro y habla como quieras, ¿no? O me voy, yo no puedo hablar contigo así. Si bien puede ser útil en determinadas situaciones, por ejemplo, si mi persona cercana está entrando en una conducta hostil o violenta, quedarme allí y pretender calmarle, siendo no yo la persona más apta para poder hacerlo, puede incluso poner en riesgo mi integridad física y o psicológica en su defecto. Aquí la cuestión es, hay momentos y formas de poder afrontar, e incluso el dar esos 5 minutos Milky Way, de ahorita no puedo hablar, ahorita no quiero hablar, creo que tiene su labor o su logro por sí mismo, ya que no se trata de dejar a todos hablando. Hay situaciones, por ejemplo, si me equivoco, los invito a compartir también dentro de los comentarios. Hay ocasiones en las que las situaciones de la vida, por ejemplo, una discusión, quizá por el tema que se toque, quizá por el momento, quizá por la urgencia de solucionar el conflicto, etcétera, no pueda ser posible darme unos 5 minutos, o como algunos incluso pretenden, dar días de reposo para que las aguas se calmen. Hay situaciones que requieren una respuesta rápida, y los 5 minutos no necesariamente tienen que ser 5. Dejar y aprender a, por ejemplo, dar paso a ese proceso emocional, permitiéndome validar mi emoción sin demeritar la de terceros, sabiendo ser asertivo, por ejemplo, en mi forma de comunicarme. Me atrevo a decir que son características que una persona que sabe afrontar sus adversidades aprende a desarrollar. La asertividad que se ha mencionado, por ejemplo, dentro de la inteligencia emocional, mucho a lo que refiere justo a esta parte, el que la persona logre o sea capaz de adaptarse de forma funcional a las circunstancias que se le presentan para poder resolverlo de la mejor manera. Hay una frase que leí, se le adjudica a Albert Einstein, que es el de: las personas inteligentes no son las que resuelven problemas, sino las que los prevén. Ojo, porque no, por lo menos en este caso, y parafraseándolo, no pretendo decir quienes los evitan, sino quienes saben anticiparse a circunstancias que pudiesen ser conflictivas para sí mismos. Y aunque la referencia puede ser absurda, relativamente obvia, conozco gran cantidad de personas, me incluyo incluso, o me incluyo además, en el que pese a que yo pudiera saber que algo me va a generar un conflicto, muchas veces la soberbia o el ego deformado tiende a ser muy mal consejero en ese sentido. Yo he escuchado argumentos tan básicos que incluso, reitero, además yo también he dado en algún momento de mi vida, diciéndome frases o frases tan sencillas como: ¿qué puede pasar? No creo que me pase a mí, soy diferente, y no solamente refiriendo a aspectos o situaciones de adicciones, vaya, alcohol o drogas, sino, por ejemplo, tengo un proyecto y, pues bueno, tengo todas las intenciones de que funcione, sin embargo, el querer que funcione no es hacer que funcione. La inteligencia en este sentido lo que pretendería sería hacer un análisis lo más exhaustivo y amplio posible para poder prever incluso aquellas consecuencias que no quisiera, con las que no quisiera lidiar. Y hay quienes, reitero, los he escuchado también, dicen: es que eso es ser fatalista. Desde un punto de vista personal, el prever situaciones y contemplar escenarios no deseables, lo que me da es la facultad de prepararme por si esos escenarios llegasen a ocurrir. Muchos se montaron, por ejemplo, dentro de la ley de la atracción, diciendo: es que si no pienso en ello no va a pasar. El maestro Alejandro en una transmisión decía, citaba a esta italiana de sus canciones, en las que dice: si no me acuerdo no pasó. Bueno, hay quienes lo pretenden operar hacia el futuro, es decir, si no lo pienso no lo atraigo. No, desafortunadamente hay circunstancias que por más que yo quiera evadir el pensamiento,
si no preveo las circunstancias o los factores que pueden propiciar esas circunstancias, inevitablemente los puedo generar. Y esto no pretende decir que yo lo puedo controlar todo, o no pretende decir que lo puedo controlar todo. A lo que hago mención es al hecho de que en la medida, y reitero, de lo posible en mis facultades personales, puedo preverme circunstancias que me vayan a generar un mayor perjuicio a largo plazo. Pasa que no es sencillo, reitero, pero va inclinado a una intención de superación, como ya nos lo mencionaba el maestro Roberto en el transcurso de las sesiones, de la sesión pasada, hablaba de la flexibilidad, creatividad, optimismo, pero más allá de ello, de la facultad que da para adaptarse, sobreponerse y prosperar dentro de las circunstancias adversas. Hay quienes, como modo de afrontamiento, lo que pretende es, si ya pasó, ya no te preocupes. E incluso mucho platicado con una paciente, me comentaba, decía algo así como, si ya no lo puedo solucionar, ¿para qué me preocupo? Esta cita, si no mal recuerdo, de Aristóteles, a quien dicen, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Dentro de incluso de la inteligencia emocional, el estrés o la estrés que genera la preocupación no es inherentemente negativa, que podría relacionarlo nuevamente al concepto que se está viendo con el maestro Alejandro sobre la relatividad. Decía, nada es inherentemente negativo, o todo, si nada es inherentemente negativo. La estrés que puede producir una situación adversa puede ser la energía necesaria para poder generar las habilidades necesarias o las circunstancias para poder adaptarse, reitero, sobreponerse y prosperar dentro de estas circunstancias que pueden llegar a ser disfuncionales. La intención no es negar la realidad, no es tampoco exagerarla o sobrepensarla, sino una frase que en alguna ocasión comentaba con mi padre, es piensa lo suficiente, siente lo necesario. Dentro de las circunstancias que necesito vivir o que estoy viviendo, necesito también darme la oportunidad de detenerme a observar mis emociones, cómo es que esas emociones están surgiendo y realmente para qué me están pudiendo servir. Algunas preguntas que me gusta compartir con algunos pacientes es justo esta parte, es el de cómo me siento, qué me lo genera y para qué me sirve. Identificando la emoción que estoy percibiendo o que estoy experienciando en este momento, identificando qué me está propiciando o detonando qué emoción, y el reorientar o redireccionar esa energía hacia un fin el menos perjudicial. Tengo derecho a estar encabronado por X situación, o sea, una situación, por ejemplo, de abuso o de incomodidad en una relación, ya sea laboral, familiar, de amistades, académica, etcétera. Tengo derecho. Sin embargo, el no validar mi emoción a tiempo, que es algo que también se ve dentro de inteligencia emocional, en este caso pudiera ser, por ejemplo, molestia, enojo, desagrado, termina por convertirse en algo todavía más pesado. Se ha mencionado, referido la referencia hacia lo que es la olla express, el efecto olla express. Es como meter todas las emociones en una olla, dejarla servir o calentarse un rato, tapar la olla, poner la presión y esperar que no pase nada mientras la flama sigue ardiendo. Tarde o temprano, si no tiene una válvula de alivio, que en este caso, pues bueno, en las ollas de express es esta valvulita que chilla, no tener una válvula de alivio puede hacer que la olla explote. Hay quienes, metafóricamente hablando, pretenden silenciar el ruido de la olla express porque es molesto. Traducción sería algo así como: yo no quiero estar enojado, o incluso cuando las creencias están implícitas no debería de estar enojado con tal o cual persona, o no debería de sentirme así por tal o cual situación. Yo tendría que estar feliz porque me pasó tal o cual cosa. Algo así como cuando alguien pierde o le roban, desafortunadamente en México no se da, le roban un bien, no sé, un teléfono, un carro, algo por el estilo, y nunca falta quien llega con las mejores intenciones a decirle: qué bueno que todo quedó en lo material, deberías sentirte feliz porque estás vivo. Y aunque pudiese ser, por supuesto, en el fondo una razón
válida para celebrar la vida y demás. La realidad es que el perder un bien material, en este caso, no es que se sea materialista o no se sea materialista, es el hecho del esfuerzo implícito en la obtención de un objetivo, en este caso de un bien material, y en el momento en el que alguien, así por su falta de conciencia, falta de autoestima incluso, viene y me lo quita, inherentemente o inevitablemente, voy a generar una emoción que me resulte desagradable. Sin embargo, incluso ese enojo no necesariamente tiene por qué ser desadaptativo. El cómo yo canalice esa emoción va a ser lo que me va a dar la facultad, por ejemplo, de adaptarme a esa situación de tensión, encontrar estrategias para sobreponerlas y para cuando la situación pueda llegar a presentarse nuevamente, pueda prosperar pese a las dificultades o desafíos que se puedan presentar. Y al final del día, soy de la idea de que muchos de estos ejercicios o incluso de estas sesiones del trabajo que puede tener un paciente en terapia o en grupo es una constante práctica, ya que como seres humanos y con la inevitable posibilidad de equivocarnos en diferentes ocasiones, la realidad es que es la práctica la que me va a generar aún más, aún teniendo toda la teoría, me va a permitir desarrollar una inteligencia resiliente más factible, más viable y con mejor estructurada. Por supuesto, no se pretende demeritar ninguna de las otras inteligencias, es más bien un complemento a los, inicialmente entiendo eran 9 tipos de inteligencias los que habían, entre ellos la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, lógico-matemático, musical, espacial, etcétera. Se han añadido algunas otras más y no se trata de meditar ninguna, sino de darle el valor justo que a cada inteligencia tiene. Otra parte interesante desde un punto de vista personal, es que según la teoría de los 9 tipos de inteligencias, todos nacemos con dichas inteligencias. Sin embargo, es conforme al entorno, incluso un aspecto cultural, que las personas desarrollamos unas más que otras. Y esa es la parte que dentro del proceso resulta interesante seguir ejercitando cada vez más. Al final del día no somos productos terminados, estamos en constante desarrollo, en constante crecimiento, y lo que se pretende es darle el mérito a cada inteligencia como corresponde. Dentro de la referencia a la inteligencia resiliente, estas características para poder adaptarse, sobreponerse y prosperar son energías, más bien son habilidades que se van desarrollando, reitero, desde un punto de vista personal sobre la práctica y también sobre el análisis que yo me permite hacer también ante las circunstancias. Algo que yo he escuchado muy constante es el hecho de recapitularse. Dentro de la propia recapitulación, el regresarme a observar ciertos eventos, no se trata de ver una película por ocio, sino de, como ya lo mencionábamos, hacer un análisis sobre los pasos que se dieron y asumir responsabilidades sobre el qué pude haber hecho yo o generado yo en mi vida para seguir acrecentando determinadas circunstancias. Al final del día, si bien yo formo parte de un sistema y como parte del sistema tengo una relación con otros, las circunstancias que yo pudiese tener en determinadas situaciones no son responsabilidad de todos o de las otras personas como tal. Yo estoy haciendo o incluso dejando de hacer algo para que las relaciones estén o creciendo o decreciendo. Dentro de las relaciones interpersonales, por ejemplo, está la referencia de que no solo en una relación de pareja, no solo se ocupan dos para hacerla crecer, y de igual forma para que la relación fracture o deje de ser, no se requiere solo la participación de uno de los dos. Y hay casos en donde de repente dicen, pero yo no hice nada, siendo en algunas ocasiones uno de los factores principales el que la persona, mientras la relación se destruía, no hacía nada en general. Se suma con lo que se hace y lo que se deja de hacer también. La falta de empatía, de amor, cariño, respeto, atenciones, etcétera, pueden también ir sumando a otra dirección o a otro resultado. Pero reitero, dentro de lo que es la recapitulación y como un punto de vista a esto, no es el solo observar
dejarlas pasar nuevamente, sino el ser atento, objetivo dentro de lo que es mi propio proceso, para también evitar adjudicarme situaciones que no son mías, responsabilidades que no me competen o incluso que nunca quise adquirir, y sin embargo a veces por el entorno ya sea cultural, familiar, termino por adjudicarme. Es el lograr esa objetividad de esas actividades muchas veces se requiere también del apoyo de terceros. En este caso, por ejemplo, un terapeuta, un padrino, un compañero de grupo, un compañero procesado, sí, porque luego hay cada compañero que con todas las mejores intenciones opina cada pendejada, que sea objetivo, por supuesto, que esté trabajando. Creo que incluso también es algo que por lo menos yo he escuchado mucho en el Samadhi y me agrada, me convence mucho, es el trabajarnos en lo personal para no proyectar hacia nosotros lo que no hemos querido ver en nosotros mismos. Es decir, acompañarse de personas preparadas o que se estén procesando, justo para que si yo llego con una situación que pudiese ser ruidosa moralmente hablando, pues no me den con la cubeta, no me empiecen a chingar, que sea una percepción objetiva, perdón, que sea una posición objetiva y pues bueno, pues prudente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar. Gracias, padrino, por la compañía, por el tiempo y por los conocimientos, sobre todo por la amistad. Bienvenido. Gracias, Charlie. Buenas noches a toda la gente de Radio Humanismo 4 y 5. No se escucha este micrófono, Charlie. No se está escuchando, a ver si le das una checada. A ver, chécale, ¿no? Gracias por la compañía, por el tiempo. No, es que se ve mucho más alto tu micrófono, ¿eh? A ver, chécale, por favor. Chécale, Charlie. Sí. Sí, gracias por la compañía, por el tiempo que invierten aquí en Radio Humanismo 4 y 5. La expansión de la conciencia, está escuchando la continuidad que se le está dando al tema de la inteligencia resiliente, que de alguna manera lo abordamos la sesión pasada, no terminamos de verlo, había todavía algunos puntos ahí importantes que era conveniente aclarar y que de alguna manera se le da el perfil diferente. El concepto de resiliencia de alguna manera no tiene sus raíces en el área de la psicología, sino más bien en el área de la metalurgia, donde hay metales que son resilientes bajo determinado tipo de estímulo, presentan características muy propias, con mucha fuerza para lo que la persona de alguna manera, del metal de alguna manera empieza a tomar características muy claras en cuestión de resistencia, de flexibilidad, de manejo dentro de lo que son sus bondades. Y esa parte a la persona de alguna manera cuando se migra a la parte de la psicología, creo que embona muy bien en el perfil de algunas personas, de la gran mayoría. Me atrevería a decir que todos tenemos la capacidad de ser resilientes. A veces, desgraciadamente, no se permite observar a la persona desde esa óptica y por consecuencia, bueno, pues empieza a perder algunas habilidades que creo, y algunas teorías muy serias lo dicen, realmente no se pierden, que esa es la buena noticia. Ya se volvió a bajar, Charlie. Esa es la buena noticia, porque desgraciadamente a veces las personas creemos que perdimos la capacidad de poder dar o encontrar eso que en su momento existió en nuestra personalidad, y realmente no necesariamente va por ahí. Yo creo que la persona es cuestión de que se vuelva a reencontrar con esas partes intocables que de alguna manera existen ahí en su historia, y yo comparto esa teoría, no sé si tú la compartes, Charlie, pero la teoría de que la persona no necesariamente pierde lo que es sus habilidades. Con el tiempo, poco a poco, las va recobrando, las va teniendo. No, ya no está. Sí te escucho, pero... Sí, pero ya no lo está marcando. No, pero sí te escucho. Con el tiempo la persona las va recuperando, y es cuestión de tiempo nada más que la persona pueda otra vez volver a hacer contacto con esa prosperidad emocional, por llamarlo de alguna manera, que es cuestión de tiempo nada más que vuelva otra vez a hacer contacto con esa parte de su historia y que reencuentre. Algunos no es que lo hayamos perdido, simplemente olvidamos cómo recordarlo, y la misma historia nos va a ir dando un perfil diferente.
a eso va enfocado que si que si se le asocia o se le acerca con la parte de que la persona puede, déjate un audífono de todos modos por cualquier cosa, Charlie, si la persona puede volver a hacer contacto con ello, es cuestión nada más de tiempo que vuelva yo creo que más bien sería desde la óptica de, más que reencontrarse, es reconocerse, ¿no? Es que la persona vuelva a reconocer esa parte de él que está latente ahí, tiene su proceso, es de lo que vamos a hablar, y nos habíamos quedado que la secuencia lógica tiene que ver con la capacidad, la adaptación, y si no mal recuerdo, corrígeme Charlie, nos quedamos en la parte de la adaptación. Desgraciadamente a veces las personas creemos de manera errónea que se le tiene que dar perpetuidad a la adaptación, y la adaptación sirve para sobrevivir, pero no puede ser un modelo de existencia, por llamarlo de alguna manera. Yo les comentaba, hay gente que crece en entornos donde le obligan a adaptarse, pero si esa adaptación no se utiliza para el siguiente modelo, que es la construcción, entonces la persona se va a quedar muy limitada respecto a lo que pueda alcanzar, dándole un sentido a lo que sucedió. Si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con lo que hablaba desde antes el señor Víctor Frank, del sentido de vida, darle un sentido. Creo que pocas historias tan resilientes como la de Víctor Frank. Quien tenga la oportunidad de buscar información acerca de su vida, hay un libro que se llama, el principal de él es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, y la verdad es que es un tipazo. Digo, yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero de acuerdo a cómo aborda lo que le ha sucedido en su vida, creo que deja mucha enseñanza. Eso es brincar de la adaptación a la construcción. Tengo la capacidad, sirvió para generar un modelo de adaptación en un entorno disfuncional. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa construcción? Con eso que tú viviste, ¿qué vas a construir? ¿De qué manera le vas a poder dar un sentido a lo que sucedió y dejar de ser la víctima de las circunstancias para salir fortalecido? Hay una analogía del ave fénix, ¿no?, que surge de las cenizas, y en la última película es de Disney, esta película creo que esa es la mejor, desde mi punto de vista, una excelente analogía de lo que es la inteligencia resiliente. Es la de Maligna. Sí, es Maligna, ¿no? Maléfica. Maléfica. Podría parecer que lo que vivió cuando en la segunda película de esta saga, esta mujer, no les quiero, es como se les dice, spoiler, pero esta mujer se supone que fue la mala de la película mucho tiempo. Cuando se empieza a observar dentro de las confabulaciones que tiene ella de su historia y de los estímulos que le tocan, cuando lo empieza a revivir parte del dolor de su historia, algunos comprendemos por qué era como era, porque todo el mundo decía que era una cabroncita, pero no sabían su historia. Cuando se observa su historia, podría parecer que ella encuentra y acepta una parte de ella que estaba ahí vetada, que empapaba de mucho dolor, y eso es lo que le permite convertirse en el ave fénix. Al final, o sea, resurge de las cenizas. Prácticamente es la inteligencia resiliente. Lo que viví me sirvió para adaptarme, que también en esta saga se ve como la mujer se sobreidentifica con su rol como de mala, y entonces no se permite hacer contacto con algunas emociones, sobre todo con el amor. Cuando acepta que esa capacidad de amar está dentro de ella todavía, entonces esa adaptación la convierte en construcción. Se permite darse el permiso de construir, puede construir con lo que se perdió. Suena paradójico, pero la persona con lo que vivió y lo que podría parecer que perdió, puede construir, puede reinventarse para llegar al punto final, valga la redundancia, que es la finalidad. Y aquí ya no es el por qué me sucedió esto a mí. Una excelente manera de hacer contacto con mi esencia resiliente es cambiar la manera en que me cuestiono. ¿Por qué a mí? A ver, aquí la pregunta sería, ¿para qué a mí? Nos vamos al modelo que muchos conocemos, el alcoholismo, ¿va? Creo que muchos, sobre todo cuando estamos en duelo de la sustancia, de la persona, de la idea,
de la creencia, constantemente nos preguntamos por qué nos pasó a nosotros. Conforme la persona se va desarrollando, la pregunta que va clarificando en su historia es: ¿para qué a mí? ¿Para qué tú, alcohólico? ¿Para qué tú, miembro de familia disfuncional? ¿Para qué tú, carencias en lo económico, en lo afectivo? No el por qué, sino el para qué sucedieron estos eventos en mi vida, para que entonces yo pueda construir sobre esa parte y darle un valor a lo que encontré, pero lo más importante, encontrar una finalidad que desde mi punto de vista tiene que ver con un poquito más allá de la construcción, que la finalidad sería el servicio. No el servicio que se conoce como grupalmente, sino el servicio de lo que viví para modificar el linaje. Desde mi punto de vista sería el modelo más resiliente. Ya no te toca nada más hacerlo por ti, sino construir con el dolor generacional para que muy probablemente esta sea la última generación de adicciones en tu familia, para que muy probablemente esta sea la última generación de violencia familiar, para que sea la última generación de abuso. Es importante observar esa parte. Es importante darle chance a la persona de reinventarse y darle un sentido a lo que sucedió. Cuando la persona tiene la capacidad ya no nada más de sanarse, se da un fenómeno impresionante. La persona ya no nada más está porque se sana, sino ahora tiene la capacidad de mostrarle al otro cómo se sanó y muchas veces servir de inspiración. Eso es todo un portento de resiliencia desde mi punto de vista. Sí, y que en la mayoría de las ocasiones, no sé, decía hace un momento en el inicio de la transmisión, creo que no resulta sencillo, más por todo lo que viene en cuestión diría una persona a la oposición. Sí. Muchos no están de acuerdo. Yo te he escuchado mencionarlo y no sé si vaya a referir en parte a esto. Cuando empiezas a crecer o empiezas a parecerte un poco más a esa figura genuina, muchos empiezan a incomodar también, y traducido en una forma un poco más burda es a algunos les convengo pendejo, o sea, chiquito. Se me explico, para que tampoco se sientan dolidos por cosas que también ellos quizá no han trabajado. En una cuestión familiar creo que se da mucho cuando... Yo estoy convencido de que muchos padres queremos ver que nuestros hijos crezcan y nos superen, que sean mejores. Pero si yo no tengo la facultad de observar que yo también tengo heridas o situaciones que me dejé pendientes, incluso el crecimiento del otro puede ser casi como una ofensa. La referencia que muchas veces he escuchado, ¿no? De tú sé feliz mientras pues yo me quedo aquí comiendo frijolitos, ¿no? Con el ojete de tu papá. O sea, pues la idea es que crezcamos, nos superemos, pero en la mayoría de las ocasiones, el observar que, ahorita como mencionabas a esta personaje maléfica, el sobreidentificarme con el yo tengo que ser tal o cual cosa, el resignarme a que no puedo ser más allá de ello, es también otro factor que se suma al conflicto. Pero ya cuando recapitulo, o ahorita como lo mencionabas, cambio los cuestionamientos del por qué al para qué, también además de obtener respuestas diferentes, también me permito dar cuenta, no sé si se sume a esto, que en algunas ocasiones quizá percibí no a través de lo que yo veía, sino a través de lo que me incluyeron a ver. El ver a mis padres a través de lo que me contaba uno del otro, el ver a mi familia a través de lo que decían los de fuera, incluso ver, no sé, las adversidades, ya lo comentaba el maestro Alejandro en una ocasión o en algunas ocasiones, forman parte de la vida misma, el dolor por igual. Sin embargo, el sumirse dentro de esas circunstancias, posiciones o posturas es lo que hace que sea más que doloroso, sufrible, y se vuelve incapacitante, ya que en algunas ocasiones, pues por más que quiera ver a otro lado, la realidad es que no lo logro, o sea, no encuentro una luz o un destello que me lo permita hacer. En la resiliencia creo que mucho de esa revancha, desde mi punto de vista, como de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te incomodo con mi crecimiento, hay que tener mucho cuidado porque la persona se puede perder. Sí. En una ocasión me decía una persona, es que me tienen envidia. Y aquí la pregunta fue, ¿cómo de qué? ¿Sí? Si el otro está en plenitud. O sea, más bien, lo que te está impulsando no es la construcción, sino el enojo.
Hay gente que crece por enojo, ¿eh? Si sirve como impulso, qué bueno, pero no puede ser el combustible, porque ¿qué va a suceder cuando se acabe el enojo? Esto sucede mucho, los que nos hemos especializado en terapia de pareja, creo que lo hemos visto. Esto sucede mucho en parejas, que por ejemplo van contra el mundo, ¿no? Sí, no lo quiere la familia, dice que está muy feo, que parece changuito, que empezaron a lo mejor de una manera medio conflictiva, a lo mejor tornando una relación para empresarios, y mientras hay manera de que alguien vaya en contra del modelo, se abrazan y caminan juntos por la vida, ¿eh? El problema es cuando ya nadie los pela. Ahora el conflicto empieza contra ellos. La resiliencia tiene que ver más desde la óptica, desde mi punto de vista, con quitarle la parte mística. Las personas, a veces creemos que las personas resilientes son personas como muy extraordinarias. No sé si a ti te ha sucedido, yo hasta me imaginaba a Víctor Frank físicamente así como medio extraordinario, ¿no? Como diferente, como muy, muy fortalecido en algunos aspectos. A ver si ya la desconecto, ahí está. Como una persona, como una persona diferente, ¿no? Físicamente, y resulta que no, es una persona muy promedio, por llamarlo de alguna manera, y que a algunos nos guste o no, a veces creo que ese es el refugio psicológico para decir, es que yo no he construido, yo no me he adaptado, no he construido y no he encontrado esta finalidad, a veces porque creo que las personas que crecen o alcanzan determinados rangos son personas sumamente extraordinarias, y la verdad es que no. Ocurren en entornos sociales, en personas que afloran en condiciones extremas, de estrés, a veces en condiciones muy precarias, de frustración, de situaciones cumbre, aplastantes o con problemas persistentes. La persona sale fortalecido y airoso de dicha experiencia, pues no tiene que ver con que la persona tenga condiciones extraordinarias. Esas condiciones son naturales en el ser humano. Lo que sí es importante es observar que a veces la persona, como no se le alguien la convenció que no podía. Alguien lo convenció de que no iba a ser parte de su propio, dueño de su propio destino, ¿no? Hay una escena muy buena donde un niño resuelve una problemática que le ponen y pregunta a uno de los que van a cargo del experimento, ¿no? ¿Cómo le hizo para poderlo resolver? Y voltea a su padre y le dice, es que nadie le dijo que no lo podía hacer, ¿no? Afortunadamente todavía no ha habido quien le diga, tú no vas a poder. Esa parte extraordinaria que vemos en algunos tiene que ver con que vive en ti. Dentro de uno de los principios de la psicología humanista hay un principio básico que dice que solamente la gente bella puede ver belleza en los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente muy bella que puede percibir las características positivas de la gente que está a su alrededor. Hay gente que le cuesta mucho trabajo observar las cualidades de las personas porque no parece que no tienen la capacidad para verlo en su propia persona. Y esto tiene que ver con que alguien muy probablemente los etiquetó o los mostró de una manera muy limitada. Es importante quitarle esa mistificación. Aguas, porque ahí es donde mucha gente se queda atorada. Es que hay gente que ha surgido de eventos cumbres, de eventos sumamente... sí, pero ese tipo de gente, ¿y qué podría tener esa persona que no tengas tú? Que a lo mejor lo que tiene es más necesidad y menos deseo de victimizarse. Esa podría ser la única diferencia. Se concibe a la inteligencia resiliente como una manifestación de inteligencia total en el ser. Realmente el resiliente inteligente, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con un aspecto holístico, me explico, tiene que ver con comprender que el todo es más que la suma de las partes, que cuando la persona esté integrada va a reconocer perfectamente las capacidades que tiene para poder adaptarse, construir y llegar a una finalidad de acuerdo a lo que son sus necesidades.
Y ese proceso es en todo ser humano, cuando se puede observar desde el ser, donde se pierde la mayoría de la gente que tiene esas capacidades resilientes, desde mi punto de vista, desde el hacer. Cuando se pierde la capacidad de ser para comenzar a hacer, cuando se le condiciona el amor en base a lo que haga, cuando se le condiciona la aceptación en base a lo que haga, la persona va a tener que empezar a actuar. Se gesta una figura sumamente agresiva que se llama el yo falso. Y cuando se gesta el yo falso, de ahí para adelante la persona va a dejar de ser lo que realmente es en esencia, y se va a empezar a perder en muchos aspectos. Aguas, a lo mejor ahí está tu historia, a lo mejor ahí está la capacidad resiliente. Cuando empezaste a actuar, ahí se quedó hipotecada. Y me atrevería a decir que eso es síntoma de muchas de las neurosis en el ser humano, ¿no? Ahora está como la referencia del reencontrarme. Yo he escuchado una pregunta de ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento dejé digámosle, y refiriendo igualmente a la logoterapia, dejé de figurar ese yo singular, ese genuino? Si estoy operando en un yo falso, en alguien que no soy yo, en consecuencia todo lo que haga probablemente ni siquiera me lo esté sumando a mí, sino al proyecto de alguien más. Creo, o corrígeme padre, no, si me equivoco, mucho genera frustración no sé ya cuánto camino recorrido, y ver que todo el proyecto al que he sumado ha sido el de mis padres, mis ancestros en general, y que no necesariamente está mal, sin embargo no era el mío. Al final del día, no sé, yo aspiraba a un proyecto diferente, a un modelo de familia diferente, y por haberme perdido de todas las circunstancias que llegué a vivir, dejé de escucharme, dejé de atenderme, y pues, en consecuencia estuve viendo constantemente hacia afuera. Empecé a actuar tanto que llegó un momento en donde ya no supe qué era actuación y quién era yo. A la gran mayoría de los adictos creo que nos ha sucedido. ¿No le subiste el eco, Charlie? No, ok. Aguas, porque cuando empecé a actuar para pertenecer, perdí el yo genuino, y de ahí el trabajo tiene que ver con la actuación o con la construcción. La inteligencia holística es elemental en el ser humano. Esa es elemental y por consecuencia es necesaria. Aguas, porque desgraciadamente a veces los seres humanos, sin darnos cuenta, creemos que tenemos que ser perfectos para obtener plenitud en algunas áreas, y no necesariamente es así. Simplemente regresar a la parte genuina, al yo original, al yo sabio. Esa inteligencia total capacita al organismo vivo o a la persona humana como tal para situarse, moverse y trascender los problemas que le plantea la existencia dentro de los estrechos límites vitales que le ofrezca el contexto determinado en su historia de vida, que a veces son muy limitados. Gracias a una transición de conciencia de una forma inferior en crisis a otra de más alto orden y capacidad para pervivir y para trascender. Una maravilla, El ser humano tiene la capacidad de trascenderse a sí mismo a pesar de las circunstancias. El problema es cuando le dijeron que lo que para él es capacidad de trascendencia, a veces, lo decías tú acertadamente, Charlie, a veces incomoda el sistema, a veces quita habilidades, y a veces se le pide que deje de ser lo que es, que comience a actuar para empezar a caminar en un sentido donde pierda su singularidad. Las personas, a veces, sin darnos cuenta, le pedimos al otro que no sea genuino, que no sea singular, que no reconozca esa parte intocable de él, porque a veces, sin darse cuenta, incomoda a los que decidieron cerrar los ojos, taparse y no caminarle más allá. Hasta ahí es la parte de la finalidad. Vamos a seguir viendo características de la inteligencia resiliente. Ahí hay algunos puntos que es conveniente aterrizar en la siguiente sesión, Charlie, que son las características de la inteligencia resiliente. Tienen características y muy probablemente
algunos ya las tienen, no se han dado cuenta. Son postulados básicos de la logoterapia, lo que vamos a ver. Lógicamente vamos a hablar de Víctor Frank y cuáles son los fundamentos. Y lo más importante es que se va a representar una actitud positiva. Se le nota a la gente cuando está en un proceso de construcción, y lo cruel es que también se le nota a la gente cuando está en un proceso de deconstrucción. Los que están afuera a veces sí lo notan, y está muy agresivo, Charlie. No sé si quieres comentar algo, empezamos a leer los mensajes. ¿Qué leemos los mensajes? ¿Te parece? Es que, a ver, los tengo todos aquí. Me vas diciendo si me brinco alguien va. El Yobas DiCaprio dice Yobas presente, por cierto. Sí. Judith dice buenas noches, Luis Carlos, Luis Roberto, un gusto saludarlos. Gracias, Judith, aquí andamos con actividades corriendo todo el día, por eso empieza Charlie, de repente empiezo yo, pero aquí estamos con gusto. Elizabeth Aguirre dice buenas noches a todos, gracias por compartir, gracias a ti Elizabeth por estar aquí. Rachel Flores dice buenas noches, Luis Carlos y compañía, gracias por compartir, bendiciones, gracias a ti Rachel por andar aquí en Radio Humanismo 45. Monse Arismendi dice hola amor, o sea le dice así a su mami, dice hola Roberto, gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos, buen regreso a casa, nomás te faltó poner ahí y temprano, ¿sabes? Sí, gracias Monse, amiga también mía, digo lógicamente es pareja de Charlie, pero aparte pues es amiga de la clínica y del grupo, ¿no? Sí, o sea tiene su... ya padrina, por cierto, y luego los chaparros son más bravos que todos, de verdad, Sí. No sé si es no quiero ser grosero, pero yo no he conocido un chaparrito que no sea picudo, o sea, todos son punta del pedo, ¿no? Y no es la excepción, mi amiga Monse. ¿Me quieres mandar saludos, Charlie? Sí, un saludo, amor, te amo mucho, nos vemos en la casa temprano. Paco Noa Nicolás dice, buenas noches, Charlie, un abrazo, interesante tema, gracias, Paco. Rufi Sánchez dice, buenas noches, Luis, gracias por compartir, gracias, Rufi. Enrique Carrasco, buenas noches, saludos desde Zumpango, gracias por compartir, gracias a ti Enrique por conectarte. Christian From dice, excelente noche, infinitas bendiciones para todos ahí en la clínica, gracias Cristian. Rose Basile, hace rato la vi a Rosita, le mando un saludo, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, gracias a ti Chaparrita. Moon Monse dice, hola Roberto y Charlie, un gusto saludarlos, gracias por compartir su tiempo y conocimiento, bonita noche, gracias Monse Potter, no sé si es ella, compañera también aquí del grupo. Ana Obando dice hola, buenas noches, gracias por compartir sabiduría, bendiciones y buen regreso a sus casas. Gracias Ana, mamá de Monse y de abuelita de Alberto y de Cris, ¿no? Que ellos también se conectan. Les mandamos un saludo y nos han de estar escuchando ellos también. Esmeralda González, buenas noches, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Esmeralda, igualmente. Raimundo Cortés, que es el hermano del Peters, hace rato andaban acá, ¿no? Sí, o fue mi imaginación que lo vi hace rato ahí sentado. Buenas noches, Roberto, Charlie y a todos los presentes. Gracias, Raimundo, saludos. Angie Zúñiga Pérez dice, padrino, escucha muy hueco ya. El Charlie dice que ya lo resolvió. Tornatiu Cruz, compañero mío también de estructura, el Tona, allá anda, mañana tenemos, por cierto, junta de la estructura. Se saludo, Robert y Charlie, gracias, Trona. Andrés Gil, no sé si te suena, de la realeza de aquí del Chayo, dice buenas noches Roberto, Charlie, gracias por el conocimiento, buen regreso a casa, gracias Miruki, un abrazo a ti también. Vámonos Charlie, no sé si quieres comentar algo, hacer algún comentario para hacer el cierre, pues, porque ya nos están llamando que tenemos chamba, entonces. Pues bueno, me pinta que se va a poner interesante con respecto a la parte de complemento, ¿no? La parte de la logoterapia, el doctor Víctor Frank y la logoterapia en sí aportan mucho, creo que a este tema, en cuestión de justo hacer ese análisis, reitero, desde un punto de vista personal, de forma objetiva, y pues bueno, al final es una responsabilidad personal que hay quienes pueden decidir no tomar, está bien, es responsabilidad de cada quien, no se le forza a nadie a hacer cosas que no, sin embargo, pues bueno, el vivir en esa irresponsabilidad a veces puede ser todavía más costoso y doloroso aún que el confrontar la responsabilidad de atender ciertas situaciones que pudiese tener la vida de cada quien. Yo agradezco mucho la compañía, Padrino, el conocimiento también.
Y gracias a todos los que se conectaron, recordándoles que reaccionar, compartir y comentar ha hecho que esto siga creciendo y se sigue agradeciendo. En YouTube está el canal de Radio Humanismo 4 y 5, en donde se transmiten todas las repeticiones. Si alguien desea ver los temas desde el inicio, ahí están todos también, todos los compartimientos también del señor padre, el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Y si desean contactarnos también, ya sea para el modelo de la clínica, un modelo residencial, ambulatorio o ambulatorio, quedamos a la orden. Los números están en todos los flyers, es 55 11 13 0072 y la extensión es 0 para información de la clínica, lo que son las terapias externas. Mañana hay terapia a la 1 de la tarde. Mañana hay terapia familiar, de 1 a 3 todos los sábados. Nosotros invite y el sábado ya no teníamos sillas, o sea, sí estaba hasta el tope, pero ya ves cómo nos acomodamos. Ya hay ventilación también, ya está más cómodo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Ahorita vamos a poner el ejemplo, ya se me ocurrió la ventilación, ya está en negro. Vamos a ver, primero Dios. Gracias a todos y que tengan excelente y bendecida noche. Nos vemos mañana, que venga acá a la clínica, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, es quincena, es viernes, la ciudad está vuelta loca, sí. Y a veces no nos espantamos, en algún momento lo fuimos, de ahí nos construimos, pero la gente con adicciones, con lana y el fin de semana, si no tienes a qué salir, disfruta tu familia, disfruta la gente que está contigo, levántate temprano, vete a ser con los padres, hay otros modos de vida, también se valen, evita ponerte en riesgo y primero Dios nos encontramos aquí en Radio Humanismo 4 y 5 el martes con Alejandro, que va a dar su tema los martes, Charlie los miércoles y yo soy el titular de aquí de los viernes. Con gusto, aquí no coincidimos el siguiente viernes. ¿Es experiencia el siguiente viernes? Sí, pero todos nos vamos a transmitir como ya nos queda. Esperemos que no, los que han estado aquí cerca de la clínica saben que aquí de repente todo está en calma, pero así impresionante, y en 5 minutos a veces hay que resolver todo, a veces por eso se nos dificulta, pero para mí en lo personal y por lo que hemos platicado, Charlie, para mí es un placer transmitir. Gracias por el servicio que hace, Charlie, gracias a la gente que se conecta y por su compañía. Nos vemos en la siguiente transmisión, que Dios los bendiga, tengan excelente noche. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.